Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, padre, sí se escucha. Gracias. Este, Estoy todavía atoradísimo en el tráfico. Voy a procurar tener la cámara apagada, en lo que llego a la comunidad. Mientras esperamos unos minutitos en lo que se conectan los demás. Ok, padre, que lleguen con bien. Buenas noches, padre. Buenas noches, buenas noches. Esperamos unos minutitos.
¿Me escuchan todos? Fuerte y claro. Ok. Eh, como comentaba hace rato, estoy atoradísimo en el tráfico. Y como estoy aprendiendo una nueva ruta, me disculpo que no esté conectado completamente. De hecho, estoy en el carro. Este, por eso voy a estar con la cámara apagada, pero ahorita, en cuanto llegue a la misión, nos tomamos un pequeño break para conectarnos ya correctamente. Mientras tanto, vamos a comenzar. Elogitos y Cristeos, Simón, Opansopu, Marisa, Nadisa, Skatapemsa, Saftito, Mermato, Agilio, Keviaston, Pinikumenisa, Giletsas, Filantro, Pedoxasi. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy no pido todavía, ¿no? No pido las cámaras encendidas porque yo no la voy a tener encendida por un rato. Apenas nos conectemos, ya ahora sí pido cámaras encendidas. ¿Sí me escuchan bien todos o me escuchan muy lejos? Se escucha bien, padre. Ok. Padre. Se escucha bien, padre. Gracias, gracias. Quiero hacer una pequeña recapitulación de todo lo que vimos la sesión pasada. Entonces quisiera escuchar a algunos de ustedes para que me digan qué es lo que en general, qué es lo que hemos visto desde hasta la primera sesión hasta hoy, hasta la pasada, pues. Quien quiera levantar su mano o quien quiera hablar libremente. Yo no estuve desde la primera, padre. No me pude conectar. Sí, pero de lo que has visto, ¿qué me puedes decir? Ok. Tengo mis escritos. Ajá. Lo que tengo primero es del día 4 de febrero. Ajá. Y bueno, lo que anoté es que el catecismo, para los que queremos ser ortodoxos y conocer la iglesia, bueno, la que Ujú. ahora, bendito Dios, ya pertenezco. Bueno, nos mencionaba usted que la Iglesia Ortodoxa es una santa católica y apostólica, Ajá. porque no hay más, que es fundada por Jesucristo, por todos, perdón, porque todos profesamos una sola fe, hablando Ujú. teológicamente es una sola, independiente de la cultura de cada país. Es santa, Ujú. fundada por Cristo, es el camino, la Ujú. verdad y es católica porque es un espacio más que impide, algo, le puse himnos de la casa, em, el central, o sea, católico significa que vive en el centro de todo, de ese es el verdadero Ujú. significado. Evangelio, Ujú. basa teología Evangelio. basada en evangelio, apostólica basada en Sagrada Escritura, la tradición, cómo se celebra la liturgia, la tradición de la iglesia, la que creemos y justificando con el Nuevo Testamento, y junto Ujú. nos lleva a la salvación, y que es intocable e inviolable. Ortodoxa, derecho, ortodoxa, gloria, verdadera gloria. Conserva la tradición intacta, sin mancha.
práctica y vivencial. La Iglesia nos obliga a vivir la fe desde nuestra casa. Los ortodoxos, bueno, anoté lo que es la señal de la cruz y cómo nos persinamos. A ver, vamos a dejarle eso a Gabriel. Gabriel, ¿puedes hablar? Creo que no. Gabriel, ¿estás por ahí? Gabriel, ¿me escuchas? Creo que no. Perdón, nomás escuché Gabriel y que sí lo escucho. No lo escuchaba bien, déjale subo. Dígame, perdón. Que continuaras tú con lo que te estaba diciendo Sofía, que estaba hablando de cómo hacemos nosotros la ¿Cómo señal hacemos de la la señal cruz. de la cruz? Ajá, Bueno, si lo digo mal, por favor, corrígeme. por supuesto. Bueno, hacemos esta señal, por ejemplo, estos dos son la divinidad, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ujú, Estos serían la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ujú. persignamos de derecha a izquierda. Si no mal Ujú. recuerdo la verdad, mentiría si recuerdo muy bien, pero ¿Quién le ayuda? no recuerdo bien, es que estemos al lado de los justos y no de los condenados, pero Ok, no a recuerdo bien ver, las palabras exactas. Rubén, ¿tú estuviste en esa clase, en esa sesión? Sí, Rubén, padre. Sí, ¿te ¿me escucha? acuerdas? A ver, sí, claro que te escucho. ¿Puedes apoyarlo? Ok. Sí, sin problema. Es la oración de San Cosme el Estilita y es: Señor Ajá, Cristo, que descendiste o te encarnaste sin dejar de ser Dios, te encarnaste en la Virgen María, ajá, eh, júzgame y ponme a la diestra con los justos, bueno, ponme a la diestra con los justos y no a la izquierda con ajá, los pecadores. Amén. a tu diestra. Ajá, A tu diestra, ajá, con los justos y no a la izquierda con los pecadores. Amén. eso. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque hemos visto muchas más cosas. Todo lo que dijo Sofía fue de la primera sesión. La segunda sesión, que hablamos de historia, la primera parte de la historia, ¿quién me puede decir qué es lo que vimos? Rubén, a ver, Rubén. Eduardo, Eduardo, Bueno, tú no estuviste en la primera sesión, ¿verdad? O sea, perdón, Rubén. Eduardo Hernández, tú no estuviste desde la primera sesión, ¿cierto? De hecho, sí. ¿Así estuviste? Bueno, entonces primero Rubén y después tú, Eduardo. Ya se me olvidó. Ah, mira, por eso se escriben las cosas. Sí, A ver, Rubén, viendo. vamos con Rubén primero. ok, vimos el inicio y la fundación de la iglesia. Nos aclaró que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? La confusión que a veces tenemos es de que es en Pentecostés, pero no es así. Es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles que antes de ascender, les dice que vayan y compartan el evangelio o anuncien el evangelio a todos los seres humanos. Prediquen. Ajá, ajá, Prediquen, ajá. perdón. Sí, Y ya luego asciende y es cuando los ángeles les dicen que porque se quedan mirando al cielo, que vayan y hagan lo que les ordenó. Y ya en ajá, el Pentecostés es cuando no se empieza la iglesia tal cual, pero es cuando llegan las primeros conversiones en Jerusalén. Y de ahí, ok, pues los apóstoles empiezan su, su ministerio de ajá, predicación del evangelio y ajá, terminan resaltando 5 primeras sedes que son muy importantes. La primera es, es Jerusalén, que ajá, es
la que fundó, o bueno, se dice que fue Santiago, el hermano del Señor, es la más Ujú, antigua. En Antioquía ujú, luego la fundaron Pedro y Pablo, y es el ajá, primer lugar donde se les llama cristianos a los seguidores de Jesús Cristo, de nuestro Señor Jesús Cristo. Y ya ajá, luego llegan a Egipto, en Alejandría, me parece que ahí la funda San Marcos. ajá. Luego en Roma ya había una comunidad de judíos que estaban ahí, pero que luego Pedro y Pablo pues llegan a predicar ahí también. Y al final en Constantinopla, para que terminen formando la pentarquía, que son las 5 primeros patriarcados de la Iglesia antigua, y que durante los primeros 1000 años, o durante casi los primeros siglos de la historia de la Iglesia ortodoxa, pues estos patriarcados compartían un título que era primus inter pares, que era que básicamente todos eran iguales en toma de decisiones y en cada quien pues en su jurisdicción. Entonces hasta ahí creo que podría dejarle. No sé si hay algo de más, algo de Eh, menos, A ver, o si me equivoco. levanta la mano Luis Ángel y Susan. Gracias, padre. Me parece que el primus inter pares era el título que se le daba al patriarca de Roma. Tenían igualdad, pero él presidía el concilio. Gracias. No, los 5 tenían el mismo título. Ah, muy bien. Gracias. Los 5 tenían, por eso es primus inter pares, es el primero entre los iguales. Es decir, que de todos los escogidos, de todos los obispos escogidos, los patriarcas eran los primeros entre todos, pero con la misma, eh, con el mismo nivel, vamos, sin ninguna eh, diferencia administrativa. No se refiere solamente a los obispos patriarcas, se refiere a todos los obispos. Bien, gracias. Sí, otra cosa también con lo que decía Rubén, para que no tengamos confusión. Pentecostés sí es la fiesta, el cumpleaños de la iglesia, pero el inicio de la iglesia como tal, para evitar la confusión, es justo cuando Cristo hace el envío de ir y predicar el evangelio. Y Pentecostés es cuando la iglesia se empieza a distribuir por todo el mundo conocido. Rubén. Oh, bueno, y solo agregar de que la tradición de los concilios Ujú. viene en el hecho de los apóstoles, donde pues empiezan a tomar decisiones sobre, por ejemplo, en su momento, si los conversos del judaísmo se debían o no circuncidar. Y Ajá. siempre se tomaron pues guiados por el Espíritu Santo, y ninguno de los apóstoles en ese momento, ninguno tomó como que liderato, todo fue guiado por el Espíritu Santo, y por eso los concilios. Siempre, exactamente, siempre todos fueron iguales. Nunca Así es. hubo alguien que fuera mayor o alguien que fuera el primero. Lo único que dice la Sagrada Escritura es que Pedro tomó la palabra primero, pero no, eso no significa que haya sido el primero. ¿Sí? A ver, Eduardo. Ahora sí que no apunté nada de las primeras clases. Andrés, esa es de la segunda, ahora vamos con la tercera. O Ah, sea, ya la vamos con la pasada. tercera. Ujú. Ajá. Ahí ya se me borró el que sé que vimos la pasada. Y eso que yo guardo las cosas. Qué caray, ¿verdad? Ahí es. Hablamos de lo que sucedió en el año 1054, con un poquito de Ah, atrás. cuando fue lo del cisma, con lo de, ¿cómo se llama? Con el rompimiento de la iglesia, con la iglesia de Roma, ¿no? ¿Ok? Que fueron, que en su mayor parte fueron motivos donde ¿Fueron empezaron motivos qué? políticos, si bien Sí, recuerdo. de intereses políticos, es válido decirlo, sí. Sí, bueno, fueron intereses políticos. Y ahí no me acuerdo qué más estábamos viendo.
Recuerda. Por aquí tengo mi tumbaburros, pero no lo encuentro. ¿Quién más puede ayudarlo? Por aquí tenía unos apuntes que había hecho, pero ahora no los encuentro yo. Hablamos, ¿qué más hablamos? Ya no me acuerdo qué más hablamos. Espérame, Rubén, ya hablaste mucho, Rubén, ya, pero también tú también. Sí, ya Te mejor ahí gusta, me te voy gusta, un rato. te gusta hablar mucho, Rubén. Está bien, pero a ver, No, Luis sí, Ángel, él se acuerda más. y está haciendo trampa, ¿eh? Porque él está utilizando la revista que están haciendo. Luis Ángel, ¿me escuchas? Sí, gracias. Pues se comentó también que había una razón teológica del rompimiento, que fue la cláusula que agregaron los latinos filioque, que pues se agregó de manera unilateral y no de manera conciliar. Bravo, ajá. ¿Qué más? La cuestión del asalto de Constantinopla a la Cuarta Cruzada en 1200 algo, Eso fue, 1200. eso fue después, en el Concilio de León. Pero antes, estamos hablando todavía de los principales motivos por los cuales se dio el cisma. La palabra correcta es decir cisma, no rompimiento. Es muy diferente un rompimiento a un cisma. Rompimiento, cuando algo se rompe, a veces es muy difícil volver a sanar. Un cisma se puede sanar. Mencionó, si no me equivoco, el rol del patriarca Focio de Constantinopla Sí, ajá, ¿qué fue lo en que se la, dijo? en la defensa de la pureza del credo niceno-constantinopolitano. No recuerdo exactamente qué, pero recuerdo que mencionó el nombre. No, el tema del reconocimiento, porque fue elevado dos veces, o sea, fue elevado y destituido, y volvió a ser elevado como patriarca ecuménico de Constantinopla. No Ah, bien. ecuménico todavía no, como de Constantinopla, y entonces Roma no lo quiso reconocer. Pero ese fue el pretexto que utilizó Roma. Hay otros motivos por los cuales se hizo el cisma. El primero fue el filioque, el segundo fue, ¿quién se acuerda? A ver, Daría, o Daria, ¿no? Sí, Daria, padre. Tengo lo del filioque, ajá, es, fue por la procedencia del Espíritu Santo. la procedencia, ajá, que eso es el filioque, ¿qué más? Ajá. Tengo también lo que decían sobre los patriarcas, que era primus inter parius, pero que al Pares, Papa en Roma le fue primus inter primus, primero de los él, primeros. Primero bravo, los primeros. que él Ajá. solito se puso ese título, ¿no? Ajá, es la primacía, ¿qué más? Eh, tengo también, tengo mis notas por aquí, que fue por así decirlo, que cuando Roma comulgó a los demás patriarcados, tengo una nota aquí de Turquía, en Santa Sofía, Ajá, en la y Catedral de Santa Sofía. que de ahí salió el nombre de la denominación de ortodoxos, por mantener las tradiciones. Sí, ok. Tengo también, bueno, lo que decían de los 200 años después y los concilios entre las 5 iglesias. Ajá. Que 200 años viene el Concilio de León, que fue la última vez, o el último intento en aquel tiempo, por tratar de regresar a Roma a comunión con las demás iglesias. Ajá, y que como pues Roma ya no forma parte, por así decirlo, se dicen sínodos, Ajá. que ya no son concilios como tal, porque falta una, entonces son sínodos ahora.
Bravo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Porque esto, lo que decíamos la sesión pasada, recuerden, que esto es lo que define cómo nosotros respetamos la tradición sin mancha, incluso aunque eh, Roma esté fuera de lo que la iglesia manda. Entonces, como respetamos la tradición, respetamos que no es concilio, sino que lo nombramos sínodo, porque la decisión es solamente aplicable en nuestras iglesias y hasta el momento en el que Roma se una va a volver a nombrarse como concilio. Eso es importante. Ok, rapidísimo, vamos a darnos, porque ya llegué, vamos a tomarnos 5 minutitos de break, rapidísimo, para instalar todo y nos vemos en 5 minutos. Sí, padre, está bien. Gracias.
Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Discúlpenme, ya estoy de regreso. Como cambié de lugar. Padre, bájale, por favor. Gracias. Como cambié de lugar, estoy aprendiendo la ruta nueva, es mi primer día y por eso hoy no sabía qué hacer de horarios. Aparte de que tuve un día súper saturado. Por eso me disculpo que haya empezado desde la catequesis, desde el taxi con la cámara apagada. Es primera y última vez que sucede, por supuesto. Lo prometo. Entonces, vamos a ver con el TikTok también. Otra vez, la bienvenida a todos. Sí, me gusta lo que han dicho, es correcto, pero es importante que tengan sus anotaciones, que tengan todo anotado bien para que no haya confusiones. Eduardo, está bien, es bueno, a lo mejor confiar en nuestra memoria es válido, se vale. Pero sí es importante que tengan anotaciones, que anoten todo. Si tienen dudas, pregunten para evitar cualquier tipo de confusión que pueda presentarse en un futuro. Eh, y también, pues, porque al final la fe es una y queremos en caso de que nos pregunten, responder siempre correctamente y todos lo mismo, ¿no? Porque no hay diferencia entre nosotros, los que estamos aquí en Guadalajara y los que están a lo mejor en la Ciudad de México o en diferentes otros lugares. A ver, aquí, ponemos acá. Listo. Ya estamos en live en TikTok y ya estamos acá. Bueno. En cuestión de ortopraxia, rapidísimo, un pequeñísimo respaldo, no, repaso en ortopraxia que hemos visto. Vamos a dejar que hable el padre Josué. ¿Qué hemos visto en ortopraxia? Ah, está acomodando el TikTok. Ok, padre Josué está perdonado. Mariel, gracias por prender la cámara. ¿Puedes hablar? ¿Estás trabajando? ¿Sí puedes hablar o no puedes hablar? No puedes hablar. Ok. Vámonos con José. Ay, José también está trabajando. Javier Sevilla. Ahorita voy contigo, Daria. Daria. ¿Qué vimos o qué hemos visto de ortopraxia? Vimos la cuestión del ayuno, miércoles y viernes, y cómo nos va preparando la iglesia para llegar a Semana Santa. Y una Yo concepción. decía Luis Ángel, yo le había dicho a Javier Sevilla, pero está bien, continúa, Luis Ángel. Perdón, No, como vi que nadie contestaba, me continúa. dieron ganas de dar una disculpa. Y sí, como la iglesia nos va preparando para ir llegando a la Pascua y poquito a Al poquito ir. ayuno primero, ajá, al ayuno primero y después a la Pascua. A ver, Javier, ahora sí. ¿Qué más? Sí, mil disculpas antes de que nos acabamos de llegar a casa, José, andábamos un poco arreglando. Bueno, No se habíamos hablado preocupe. del ayuno, cómo se va desarrollando, o cómo se va aumentando el ayuno poco a poco, eh, desde de manera paulatina hasta finalmente dejar de comer completamente todo alimento de origen animal. Hemos dicho. En realidad, creo que siempre los miércoles y viernes siempre está el ayuno, pero Así ahora es. todos los días. Ok. Daria. Gracias, Javier. ¿Cómo estás, Daria?
Bien, padre, gracias. Tengo que la ortopraxia es la vivencia práctica de la ortodoxia, es la práctica correcta de nuestra fe. Y también lo del triodo cuaresmal, es la preparación para el ayuno. Y que es el domingo publicano y fariseo, domingo del hijo pródigo, domingo de la Bravo. carne y el domingo del Ujú. queso con el inicio de la cuaresma. Perfectísimo. ¿Y eso le llamamos? Pues lo tengo como lo de triodo cuaresmal, que es toda la preparación. Triodio cuaresmal, bravo. Que tengo una, Vamos. Sí, dime, Daría. Sí, dime. decía de eso de que los miércoles y viernes, que es en todo el año, el ayuno, pero, por ejemplo, yo soy vegetariana. Entonces, pues para mí igual que es miércoles, viernes, que es sábado y martes. Mira, tienes un punto a tu favor ya. Entonces disfruta ser vegetariana, vive tu vida normal y tu ayuno va a ser, por eso es importante el Padre Espiritual, por eso es muy importante el Padre Espiritual, porque tu ayuno en tu caso, por ejemplo, no es en alimento, pero sí puedes ayunar en otras cuestiones. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, hay forma de ayunar. Lisette, hola Lisette, ¿cómo estás? Hola, muy bien, padre, gracias. Gracias a Dios, te extrañamos. Ay, ya sé, padre, una disculpa, pero No te me caí del preocupes. camión y me lastimé. Te caíste, pero ¿estás bien? Sí, ya estoy bien, padre, por eso no pude ir este Ah, domingo porque no podía qué caminar. caray. Qué caray, qué caray. Estuvo re bonito porque tuvimos la crismación, que por cierto le damos la bienvenida a nuestros hermanos Sofía y Gabriel, que ya fueron crismados en la Iglesia Ortodoxa. Ya pertenecen, ya son fieles oficialmente de la Iglesia Ortodoxa y es un honor para nosotros eh, tenerlos a ellos como miembros. Ven que es importante venir a la catequesis. Ustedes no saben cuándo el Espíritu Santo va a actuar y va a hacer que sean crismados. Ven. Eh, bueno. Lisette, aprovechando que estás aquí, ¿te Sí, acuerdas? Y eso lo vimos en la clase, en la segunda o en la primera clase. ¿Cómo entramos al templo? sí, claro. Antes de entrar tenemos que hacer pues la cruz, prendemos dos velitas. La primera velita es para nuestros difuntos y la segunda velita pues es para pedir a Dios por todo lo que hemos hecho. La luz de la vela es la representación de la fe y el fervor. Em, y pues bueno, también tenemos ya dentro de la Divina Liturgia, tenemos que levantarnos, ponernos de pie, cuando el diácono dice atendamos. Y también hay tres momentos importantes dentro de la Divina Liturgia en la que tenemos Espérame, que... eso se lo vamos a poner, eso se lo vamos a preguntar a Sofía, que ya está crismada y que dijimos que era pregunta de examen. Perdón que te interrumpa, Lisette. No hay problema. Dijimos que era pregunta de examen. ¿Cuáles son los tres momentos más importantes de la liturgia? Y necesito que me lo diga Sofía, otro que me lo diga Gabriel y otro que me lo diga José, que los tres están crismados y son ortodoxos. El primer momento, Sofía. Bueno, es el tiempo del Evangelio, también de la Sagrada Eucaristía. Pero bien dicho, la primera parte es ¿cuándo? El primer momento importante es ¿cuándo? La primera lectura, Cuando levanta el, bueno, el ¿No? Evangelio. Son ¿No? lecturas, cuando A ver, del levanta, Gabriel. cuando levanta la Divina Liturgia, el libro de oraciones y da la Evangelio, bendición y ajá. hace la procesión. Otro No, sería cuando dice, ¿no? espérame, Gabriel, no se me ¿Mm? confundan. El primer momento es cuando inicia la divina liturgia, que el Ajá. sacerdote toma el evangelio y lo levanta y bendice. En ese momento se rompe el espacio-tiempo y entramos inmediatamente en el paraíso y todos formamos parte ya del terreno celestial compartiendo con los ángeles y los santos. Ese es el primer momento. El segundo momento, José.
El segundo momento que no más recuerdo es cuando se está ofreciendo los dones. No. Es un poquito, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué dice el sacerdote? No recuerdo muy bien esa parte. Los Te santo para los santos. te ofrecemos lo que es tuyo, de lo que es tuyo, en todo y por todo. Y la tercera parte, ya lo dijiste, Gabriel, pero vamos a ver si nos responde Eduardo, que me va a decir, lo tengo escrito por ahí. A ver, Eduardo. ¿A quién no le he preguntado? A Rafael, pero Rafael creo que no estuvo en esa catequesis. A ver, Eduardo, échale. Creo que voy a reprobar esta vez. Híjole, Medio. Eduardo. Es Cuando decimos, como dijo Gabriel, lo santo para los santos. Son los tres momentos más importantes de la divina liturgia. Momentos en los que debemos estar atentos. Atentos es cuando el diácono dice atendamos, por eso dice atendamos, ¿no? Y eso es en las lecturas apostólicas, en el Evangelio, en prácticamente bastantes cosas de la liturgia, dice el sacerdote, perdón, dice el diácono, atendamos. Pero los tres momentos más sagrados y más importantes de la divina liturgia es cuando el sacerdote dice, bendito sea el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote dice, te ofrecemos lo que es tuyo, de lo que es tuyo en todo y por todo. Y cuando el sacerdote dice, lo santo para los santos. Eduardo, ¿verdad que estás escribiendo? Ajá, no te veo escribir para nada, ¿eh? Tampoco a ti, José. Otra vez que... Es pregunta de examen, ¿eh? Esa sí es pregunta de examen. Bueno, saludos a todos los que están en el TikTok. Misael, es un gusto volver a verte. Siempre te conectas. Gracias, hijo. Dios te bendiga. ¿Quién más está en No. el TikTok? Preguntas. ¿Cómo se pueden convertir a la iglesia ortodoxa? Primeramente, para ser ortodoxos hay que asistir a la catequesis. Segundo, súper importante y básico, asistir a una iglesia, tener un padre espiritual, que el padre espiritual te conozca y después, inmediatamente, en cuanto tu padre espiritual y tu párroco lo definan, ser crismados como ortodoxos. Aquí en la misión de Guadalajara y por lo menos en los lugares en los que yo he estado a cargo, siempre pongo por lo menos en un periodo de un año de catequesis para poder ser crismados. Pero a veces hay situaciones que lo ameritan, hay situaciones válidas, en las que puede ser menos tiempo. Ok, por aquí alguien tenía una pregunta, alguien vio una manita levantada en la sesión de Teams. Lisette, No, padre. no, ok. Dios Padre, disculpe. Disculpe, ¿Quién quería es? preguntarle, Ah, Javier, Javier, ya. sí. Si por favor podría repetir los tres momentos más importantes de la divina liturgia. Claro que sí, volvemos a repetirlo. La primera parte es al inicio, inmediatamente al inicio de la liturgia, cuando el sacerdote dice, bendito sea el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Bendito sea el universo. Sí, sí, sí. Bendito sea el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento es el momento muy sagrado. El segundo momento muy sagrado es cuando el sacerdote dice, te ofrecemos lo que es tuyo, de lo que es tuyo, en todo y por todo. Y el tercer momento es cuando el sacerdote dice, lo santo para los santos. Osvaldo, mandé un privado. ¿Para qué significa eso? Mandé un privado.
Ah, que mandaste un mensaje privado. Ah, ok, te respondo en cuanto pueda. Muchas gracias, padre. Pues nada, Javier. Ok, estos días vienen unos cambios fuertes en todo el tema de la liturgia, en todo el tema litúrgico. Cambia porque entramos ya al periodo cuaresmal y al periodo triodio. Sí, de hecho, el libro que se ocupa cambia, o sea, siempre usamos un libro. En este periodo ese libro cambia y se llama triodio. Justamente ese libro es el que se usa durante todo el tiempo, desde la precuaresma, la cuaresma, la Pascua y hasta, ajá, y hasta la Pascua. ¿Sí? Entonces, también nuestra catequesis va a cambiar en este sentido. No nos vamos a meter ya mucho en la cuestión teórica y nos vamos a enfocar mucho en la cuestión práctica. Pero la práctica está cargada siempre de teoría. Entonces, para que estén atentos, una vez más repito, si tienen dudas pueden preguntar cuando lo necesiten. Por acá, en todos lados hay iglesias ortodoxas, a veces es un poquito difícil encontrarlas, yo lo entiendo. Ferda, eh, o nos queda un poquito lejos, pero bueno, hay que procurar estar en contacto, buscar la más cercana posible. El Padre Espiritual es elegido por nosotros. Sí, totalmente. El Padre Espiritual es escogido de manera personal y puede ser cualquiera, que Dios les bendiga, y puede ser cualquier persona, perdón, cualquier sacerdote que sea Padre Espiritual, que tenga bendición para ser Padre Espiritual y que pueda confesar y demás. Bueno, estamos comenzando ya, estamos a un paso de la cuaresma, un pasito de la cuaresma. Terminamos ya los 3 domingos del triodio precuaresmal, que es el del publicano y el fariseo, el del hijo pródigo y el del juicio final o del queso. ¿Sí? Este domingo es el domingo del perdón. ¿Qué es el domingo del perdón? Tal cual como suena, es el domingo en el que nos pedimos perdón a todos y entre todos para poder comenzar nuestra cuaresma limpios en todos los sentidos. Ya nos fuimos limpiando poco a poco, poco a poco, poco a poco, nos fuimos limpiando de la carne y de los productos cárnicos o de aquello que de alguna manera puede molestar o lastimar nuestro cuerpo físicamente. También nos tenemos que preparar espiritualmente. Y por eso nos ha ido ayudando el Evangelio. Pero este domingo entonces comienza el domingo del perdón. Y el Evangelio de este domingo es el Evangelio en el que Cristo nos dice cómo debemos vivir el ayuno, cómo debemos de vivir nuestra cuaresma. Y es cuando Jesucristo nos dice, cuando ayunen, laven su cabeza, no anden con el rostro demacrado, no estén publicando que estamos en ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es cuando Cristo pone todas las condiciones, por así decirlo, condiciones para el ayuno. Por eso este domingo es importante asistir a la liturgia para que entendamos y escuchemos cómo es y qué significa el ayuno. Para cómo nos lo explica y cómo nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Cabe aclarar que el ayuno, aparte de lo que ya habíamos hablado la sesión pasada, cabe aclarar que el ayuno es un momento espiritual, personal. Hay gente que no puede hacer el ayuno el 100%. Esto no significa que su padre espiritual no le va a procurar dar
le va a procurar ayudarlo para que él pueda llevar el ayuno completo, pero hay gente que por salud o por diferentes cuestiones no lo puede llevar, o por ejemplo Daría, que es vegetariana, puede llevar un ayuno de manera diferente, acompañada siempre de su padre espiritual, para que el ayuno sea correcto y bien direccionado hacia la salvación. Eso es muy importante. No podemos estar diciendo y predicando a todo el mundo, ah, soy ortodoxo, porque me ha pasado y he visto, ¿eh? He visto gente que publica en Facebook un letrero así grandote que dice, no me inviten a comer, estoy en ayuno, soy ortodoxo. No es broma. He visto también letreros que ponen en Facebook así, porque hay una regla del ayuno, hay una regla del ayuno que si nos invitan a comer, lo preferible es decir que no, pero si nos invitan y no podemos decir que no, tenemos que comer. O sea, no podemos vanagloriarnos y decir, ah, no, 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 porque soy ortodoxo. No, ¿no? O sea, hay que estar, si es el cumpleaños, por ejemplo, de nuestra madre, es un ejemplo, y se va a reunir toda la familia, pues ni modo que yo no vaya y no participe porque estoy en ayuno. A lo mejor, y en este caso en particular, en este ejemplo, puedo yo tener mi comidita preparada y llevarla y compartir con todos, ¿no? ¿Cómo? Si no tengo otra opción, ¿no? Y hay gente que en Facebook pone, acepto invitaciones a comer, comienzo mi ayuno, soy ortodoxo, ¿no? Eh, entonces, este evangelio nos va a enseñar y nos va a decir cómo es que debemos de ayunar y qué es lo que realmente debemos hacer durante el periodo de ayuno. Misael me dice, acá en TikTok, ¿cómo puedo comenzar a ayunar por primera vez y qué tan intenso debe ser? Y eso es justamente lo que decíamos la sesión pasada. El ayuno es personal, por eso es el Padre Espiritual, para que el Padre Espiritual les pueda ir guiando poco a poco cómo ir llevando su ayuno. A lo mejor la primera vez no se puede llevar los 40 días, tal vez, no sé. Entonces, es un tema muy, muy personal. Cada quien lleva su propio camino, sí, su propia tarea en ayuno, de ayuno. Bueno, el perdón. Este es un tema difícil, pero difícil porque la sociedad lo ha hecho difícil. Cuando hablamos de perdón, hablamos o la sociedad nos ha enseñado a sentirnos superiores y decir, yo te perdono. Es decir, a ponerme en un escalón por encima de ti y decirte, yo te perdono. De hecho, hay una escena en una película muy famosa que se llama La lista de Schindler, que justamente hace referencia a esto. La lista de Schindler es una película para los que la han visto, o para los que no lo han visto, y espero, y sorry por los spoilers. Es una película que habla del homicidio, del genocidio contra los judíos. Y tiene una escena donde uno de los jefes, no tengo idea cómo decirlo, de aquellos tiempos, que era muy malo, pues, que no tomaba decisiones radicales e inmediatas, es decir, que pum, de volada, le dice, ¿por qué no perdonas? Y entonces él se coloca en una situación donde se siente superior y dice, te perdono y hasta pone su mano así, te perdono, te perdono, te perdono. Y todos se creían así como, ¿qué le pasa a este, no? El perdón no es algo que nos coloca por encima de los demás. El perdón es reconocer que yo soy capaz
de cometer ese pecado y peor primero. Por lo tanto, empiezo a tener compasión. Y cuando veo a la persona, siento compasión por esa persona. Y entonces empiezo a ver ya no a la persona, sino lo que hay detrás de esa persona. Y es lo que lo lleva a esta persona a cometer lo que haya sido que cometió en mi contra. Entonces, empiezo a sentir compasión y lo veo y veo la imagen de Dios sobre él, en él, y digo, es que tú eres santo. Fue tu humanidad la que te hizo pecar. Por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgarte? Y el perdón ya no viene a través de mí, sino a través de Dios. Y de hecho nosotros los ortodoxos tenemos una frase muy común, que los que conviven conmigo generalmente la han escuchado tal vez alguna vez, que dice que Dios te perdone porque yo no. No, es un tema divino el perdón. Es un tema divino, no es un tema personal. Si me heriste a mí, personalmente, si me heriste a mí, yo trato de sanar mi herida, ese es mi trabajo, pero también comprendo la tuya, comprendo tu herida que me hizo herirme, que te hizo que me hirieras. Entonces, comprendo eso y te comienzo a ver como ser humano. Y por eso el perdón, lo que me hiciste pasa a segundo plano. No es fácil perdonar, no es fácil perdonar, porque a veces la herida puede llegar a ser muy fuerte y muy dolorosa. Pero aprender a ver a Dios en el otro me facilita o nos facilita el trabajo. A través de la compasión y de la misericordia, no a través del orgullo, ni a través del sentirme superior a ti. Es un proceso de sanación. Por eso, en la confesión en la Iglesia Ortodoxa, el sacerdote jamás va a decir, yo te absuelvo, porque ¿quién soy yo para absolverte? A lo mejor soy incluso peor que tú en pecados, ¿eh? A los ojos de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para absolverte? Es Dios el que te perdona. Entonces, hacemos una oración nosotros en privado como sacerdotes, pidiendo a la divina gracia, al Espíritu Santo, que actúe a través de nosotros para poder escuchar los pecados de aquel que se acerca a nosotros. Y después hacemos la oración que dice, Dios que perdona, y así como perdonó, y así como hizo, así te perdone a ti todos los pecados que hayas conocido, que hayas realizado en conocimiento, en ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el perdón es un acto de misericordia y de comprensión divina. Es un acto de amor. Es el amor el que me lleva a perdonar.
no el orgullo, no la necesidad de estar bien o la necesidad de quedar bien, porque también eso pasa mucho, ¿eh? Es el amor que tengo hacia mí mismo que me obliga a amar a la persona que tengo enfrente, porque por encima de nosotros dos está Dios. ¿Cómo es la confesión en la Iglesia Ortodoxa? Y esta semana que viene, que es la semana del perdón, es la semana en la que todos nos acercamos a la confesión. Todos los que somos ortodoxos nos acercamos a la confesión. Si estamos lejos, por videollamada o por llamada con nuestro Padre Espiritual. Si estamos cerca, vamos con Él y nos presentamos y nos ponemos de acuerdo para confesarnos. Todos los que somos ortodoxos. Los que no son ortodoxos y que no se pueden confesar, se acercan al Padre Espiritual para poder hablar del camino que se debe de seguir para llegar a la ortodoxia. Como un proceso de liberación, como un proceso de sanación. Por eso es la semana del perdón. Vean cómo la iglesia en su sabiduría como madre nos va limpiando poco a poco para que podamos resucitar con Cristo en la Pascua. Cada semana de la Cuaresma es tan rica en teología y tan rica en su vivencia y en su praxis que cuando llegamos a Pascua decimos, resucité con Cristo. De verdad, ¿eh? No en la banalidad. No a través del show, porque, bueno, eso es un tema que vamos a hablar en su momento, pero no a través del show, que es esto que se hace muchas veces en televisión, que sale una persona ahí gritando y pegándose y haciendo cosas, y eso no es lo que nos va a salvar. Es este camino por el cual nos va llevando la iglesia para reconocer lo que significa la verdadera resurrección de Cristo en mí, como individuo, como persona, como uno, y en mi relación con mi prójimo. ¿Qué? ¿Qué pregunta hay? ¿Por videollamada? No, pues ¿cómo? ¿Cómo vas a comulgar por videollamada? Desafortunadamente todavía no se puede meter la cucharita por ahí. La confesión, sí, sí, es válido la confesión por videollamada, pero la oración del perdón se tiene que hacer en persona y lo que se hace en estos casos, por ejemplo, a veces sucede que nuestro Padre Espiritual está lejos y no nos puede hacer la oración del perdón. Entonces, nuestro Padre Espiritual habla con el párroco que tengamos más cercano que pueda confesar y le dice, Padre, ya se confesó conmigo, por favor, hazle la oración del perdón. Ajá, sí, justo lo que dice el padre Josué, que es súper importante, y eso lo habíamos dicho en la sesión pasada, que el Padre espiritual es con el que te confiesas y con él te confiesas siempre. No puedes andar con uno y con otro y luego con otro y luego con otro y luego con otro. Eso también te da esa estabilidad emocional y estabilidad espiritual. Por eso es que te confiesas con tu Padre espiritual y es el Padre espiritual quien pide a otro sacerdote que te haga la oración, el de la confesión. La confesión debe ser específica o en términos generales. Esta es una pregunta bien interesante. Vamos por allá. Fíjense, la confesión, ¿cómo es la confesión en la Iglesia Ortodoxa? La confesión en la Iglesia Ortodoxa es un diálogo en el cual tú con tu Padre Espiritual comienzan a platicar. O sea, no es llegar, sentarte en un lugar donde ni siquiera ves a la persona, o cerrado o dividido, o un cuarto, así como se acostumbra en algunos lugares, que ponen una pared con puntitos, con hoyitos. No, la confesión en la Iglesia Ortodoxa es personal, face to face, cara a cara, ojo a ojo, primero. Segundo, es un diálogo
No es un monólogo donde llego y digo, Padre, me arrepiento, que te pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Hace un año. ¿Cuáles son tus pecados? Padre, hice esto. Ok, y ya. No. La confesión en la Iglesia Ortodoxa es un diálogo, donde tú hablas y platicas con tu Padre Espiritual. Platicas, esa es la palabra, ¿eh? Platicas con tu Padre Espiritual cuáles son tus problemas. No necesariamente tus pecados, ¿eh? Porque a veces tus problemas son los pecados, o a veces tus problemas son originados por los pecados. Por ejemplo, se me acerca alguien a la confesión, es un ejemplo, y me dice, es que Padre, no puedo encontrar la felicidad en mi vida. Tengo esto, hago esto, tengo un trabajo muy bueno, me titulé en una muy buena carrera, mi familia está todo perfecto, y aún así no me siento feliz. Y entonces el trabajo del Padre Espiritual es escarbar, espiritualmente escarbar, escarbar, poquito a poquito, para saber y descubrir por qué no puedes encontrar la felicidad. Y puede ser un tema de autorreconocimiento. ¿Y por qué no te puedes autorreconocer? Porque no has descubierto tu divinidad. Entonces, no es llegar y decir, Padre, me arrepiento porque dije 3 veces la palabra grosería. O Padre, me arrepiento porque anoche me dormí a las 4 de la mañana y no fui a trabajar. ¿Eso qué relevancia tiene espiritual? La confesión en la iglesia ortodoxa, que es válido, ¿eh? Es válido decirlo, por supuesto que es válido. Pero si lo que queremos si nuestra meta en la vida es la salvación, entonces la dirección espiritual se guía siempre a lo profundo de mi corazón. Y el sacerdote, el confesor, trata de entrar hasta lo profundo de tu corazón. Entonces, a lo mejor no tiene que ser específica, o sea, no tenemos que dar detalles, porque a veces los detalles pueden incluso rayar en la morbosidad, ¿no? O sea, también un padre espiritual tiene que aprender, y eso es un trabajo del padre espiritual, a no ser morboso. Tiene que también el padre espiritual tener su propio padre espiritual y ser sano él mismo también, porque para sanar hay que estar sano. Y a veces, digo, todos somos pecadores, ¿no? Entonces, no podemos rayar en la morbosidad de llegar y preguntar, y por qué, y cómo, y cuándo. No es chisme. O sea, a lo mejor no hay que detallar al 100%, pero tampoco dejarlo muy en lo general. O sea, hay que profundizar, pero siempre en la salud, siempre en lo sano. Y ese es el trabajo del padre espiritual. Ese es el padre espiritual que tiene que saber cómo guiar. Y por eso hay que prepararse. Y es una preparación espiritual. Por eso no cualquiera es padre espiritual. Es ir con la voluntad, acercarse a tu confesor, con la voluntad, con el deseo máximo de ser santos. Y es un diálogo entre tú y el sacerdote, tu confesor, es un diálogo. Incluso, por supuesto que es válido en la confesión. Cuando el sacerdote, tu confesor, te dice, oye hijo, ¿qué pasaría si haces esto? Tú tienes todo el derecho de decirle, Padre, ¿sabes qué? Ya lo intenté y no me funcionó. O ¿sabes qué, Padre? Eso como que no me cuadra, no me hace match. Mm, o no me gusta, o no quiero hacerlo así. Y entonces tu Padre espiritual, su trabajo también es decirte, ok, hijo, perfecto. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué manera crees tú correcta? Esto, pues inténtalo y vamos a ver si funciona. No, no todos los sacerdotes son confesores.
Inténtalo y vamos a ver si funciona. Y si no funciona, vamos a buscar otro método, otra forma. Por eso también nos confesamos solamente con un sacerdote. Y no andamos picando de aquí para allá, de aquí para allá, porque si no, ¿cuándo vamos a sanarnos? ¿Cuándo vamos a sanar el problema? Si no nos permitimos nosotros mismos conocernos y picamos con uno y picamos con otro, solamente para justificarnos. La confesión es uno de los sacramentos, de los misterios, recuerden que nosotros no decimos sacramento, de los misterios más importantes que tenemos después de la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión es el primero, el top, top, top. Sí, Gabriel, que Dios te bendiga, éxito en tu camino, buen camino de regreso a tu casa. La confesión es el don de Dios que nos da para llegar más fácil a nuestra meta máxima, que es la salvación. Y debe de ser un diálogo totalmente en confianza. ¿Y cómo concluye la confesión? No va a concluir la confesión diciéndote el Padre, 40 Padres Nuestros, 57 Aves Marías, sentado de rodillas sobre 3 nopales. Eso, ¿qué relevancia espiritual tiene eso? Perdón. El trabajo, o tu trabajo va a ser tratar de obedecer al máximo lo que tu Padre Espiritual te pide. Y esto es un tema también importante, porque el Padre Espiritual asume la responsabilidad ante Dios. Es decir, que si tu Padre Espiritual te guía de manera incorrecta, cuando tú te presentes ante el trono de Dios, en tu juicio personal, y Dios te diga, esto lo hiciste mal, tú tienes la responsabilidad, tu ángel, tu protector y tú mismo como espíritu le vas a poder decir a Dios, obedecí a mi Padre Espiritual. Y entonces, como obedeciste a tu Padre Espiritual, tú te salvas, porque estás cumpliendo lo que Cristo pide. Y el que absorbe la responsabilidad es tu Padre Espiritual. Por eso los sacerdotes es difícil que nos salvemos también. Porque si no guiamos bien a nuestros fieles se salvan, nosotros no. Por eso ser padre espiritual es una responsabilidad tan grande que no podemos tomarla a la ligera. Y tenemos que acompañar esta responsabilidad como sacerdotes con oración, con compromiso, con ayuno y sobre todo con un buen guía espiritual. También nosotros lo necesitamos, todos. Esa es la confesión en la Iglesia Ortodoxa. ¿Ves? Y hace un momento leía por acá en el TikTok, y no es la primera vez que lo escucho, lo he escuchado tantísimas veces. Es liberador, es sanador. A veces puede ser un shock, de verdad. A veces la confesión con tu padre espiritual te puedes quedar así de, ouch, no esperaba eso. Sucede, ¿eh? Muchas veces. Pero al final es liberador. Y nos aligera tanto el camino de la salvación. Es que la Iglesia Ortodoxa nos pone tan fácil el camino de la salvación. Nos da todas las herramientas, todos los medios. Lo único que nos falta es tener la voluntad de hacerlo y de cumplirlo. Con nuestras subidas y con nuestras bajadas, con nuestros errores. Los que estuvieron en la liturgia el domingo y los que estuvieron en el sábado en la oración por las almas de los difuntos, hay un momento en la oración, y siempre se los digo, en el que dice la oración,
porque no existe persona que viva y no peque. Pide el sacerdote el perdón de los pecados de esa alma, porque no existe persona que viva y no peque. Solo tú eres sin pecado. Entonces, sí, Dios sabe que vamos a pecar. Dios nos creó, somos sus hijos. Y nos conoce totalmente, incluso más que nosotros mismos. Y sabe nuestras debilidades y sabe nuestros defectos, todo, todo. Nos conoce perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tratarlo, tratar, intentar. Porque eso es lo que quiere Dios. No recuerdo si fue San Antonio o San Macario del Desierto. Creo que fue San Macario. Si me equivoco, discúlpenme. Que tenía batallas reales con el demonio, tanto espirituales como físicas incluso. Y segundos antes de su muerte, cuando estaba en su lecho de muerte, se le apareció el demonio y le dijo, me ganaste. En su lecho de muerte, segundos antes de morir, el demonio le dijo, me ganaste, me venciste. Y este santo le respondió, todavía no, y murió. Es decir, nuestra batalla es constante, es diaria, es intentar. Y quiero que esta palabra se quede aquí en su cabecita bien todos los días. Intentar ser mejor cada día. ¿Voy a volver a pecar? Sí, lo vuelvo a repetir. Dios nos conoce perfectamente y nos ama. Nos ama. No existe amor más puro, más perfecto que el amor de Dios. Y Dios quiere que todos se salven. Palabras de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Intentar cada día tener nuestra meta clara. Yo quiero ser santo. No es egoísta decirlo. Hay gente que me lo ha dicho, padre, qué egoísta eres cuando dices eso. No es egoísta decir. Mi meta es ser santo. Porque soy cristiano. Porque creo en Cristo y porque creo en la salvación. Por eso mi meta es ser santo. Si tenemos bien clara nuestra meta, entonces vamos poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, ir sanando nuestras almas. Hay una historia, ya nos quedan 10 minutos, hay una historia también de un monasterio, de un monje que tomaba alcohol, mucho, y estaba borracho todo el tiempo. Y los monjes, todos sus hermanos en el monasterio decían, ¿cómo es posible que este hombre, monje, salve su alma? A lo mejor ya conocen esta historia. ¿Cómo es posible que este monje salve su alma si está borracho todo el tiempo? Monje en el monasterio y borracho. Y el día que muere, cuando lo entierran, su cuerpo despide un aroma a santidad tan importante que impregna todas las paredes del monasterio. Y entonces todos los monjes dicen, Dios mío, ¿cómo es posible que se salvó? Y le preguntan al abad, ¿cómo es posible que se hizo santo? ¿Cómo es posible que llegó a la santidad? Y entonces el abad responde, este hermano nuestro fue preso en la guerra. Y para poder resistir el hambre, el trabajo y todo lo que le obligaban a hacer, los mantenían
borrachos, todo el día, desde bebé. Entonces, este hábito que él tenía, lo fue cortando poco a poco al grado en que terminó tomándose los últimos días de su vida. Si a lo mejor al principio se tomaba 3, 4, 5 litros de alcohol, terminaba tomándose un vaso de alcohol al día. Y murió justo antes de dejar el alcohol. Y eso lo salvó. Ese intento, ese constante, pam, 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 tratando de ser mejor cada día. El amor de Dios es, no puedo describirlo, ni siquiera físicamente, vamos, no existe palabra para describirlo. Su misericordia es tan grande que nos pone todos los medios para llegar a Él y poder pronto, en algún momento en nuestra vida, solo Él sabe, participar vivamente y espiritualmente y en todos los sentidos de Él. Eso es ser santo. Y la santidad se puede sentir desde antes de la muerte. Porque se siente la presencia de Dios. Se siente su acción, su actuar cada día en nuestra vida. El trabajo es no caer en el orgullo y no creérselo. El trabajo es continuar, picando piedra, poquito a poquito. Ese es nuestro trabajo. Ortodoxo salvadoreño en TikTok. Tú eres el que crismó el Ocios, el obispo, su gracia Ocios. Ah, bienvenido, hijo, qué bueno, qué gusto me das saber de ti. Sí eres, responde por favor. Sí, sí eres. Ay, qué gusto, hijo, Dios te bendiga. Bienvenido, hijo. ¿Cómo evitar la vanagloria cuando comenzamos a orar diariamente? Pues la oración es privada. Nadie, nadie tiene derecho a saber cómo oras ni cuándo oras. Es privada. ¿Cómo para qué andamos publicando cómo oramos y cuándo oramos? Así evitamos la vanagloria. Sí, soy mexicano, 100% mexicano, orgullosamente mexicano y ortodoxo. Eh, ¿Preguntas hasta aquí, hijos? Ah, batalla de estrellas en el TikTok. Órale, avienten estrellas. ¿Preguntas, hijos? ¿Tan fuerte estuvo el tema que se quedaron sin preguntas? ¡Sas! Estuvo intenso. Esa es nuestra belleza, hijos. Esa es nuestra belleza. Y cada misterio es un misterio. Por eso le decimos misterio. Porque así es como actúa Dios en nosotros, de formas misteriosas, pero tan hermoso que a veces es imposible incluso evitar las lágrimas, ¿eh? Cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, y no es un acto, aclaro, porque mucha gente dice que esto puede ser considerado rasgos esquizofrénicos o cosas así, ¿no? O psicosis colectiva. Aclaro, ¿eh? Esto no está basado en la emoción del momento. Esto es la vivencia real del día a día. El ver cómo Dios pone las cosas para que sucedan en el momento en el que tengan que suceder.
y su misericordia y cómo actúa Dios en nuestras vidas. Ya para terminar, vamos a hablar hablando de la confesión y hablando del perdón, de un tema importantísimo, rapidísimo, que se llama las lágrimas de los santos. Este tema no es la primera vez que lo van a escuchar, lo vamos a escuchar porque me gusta este tema, hablarlo muchas veces, y que esto complementa muchos temas. Las lágrimas de los santos. Cuando la iglesia habla de las lágrimas de los santos, a veces lo malentendemos, y esto porque a veces algunas otras tradiciones nos enseñan que la salvación está a través del dolor y del sufrimiento. La salvación no está a través del dolor y del sufrimiento. La salvación está a través del amor y de la comprensión de la misericordia divina de Dios en nuestras almas. Entonces, cuando se habla de las lágrimas de los santos, no se habla de lágrimas de dolor. No se habla de lágrimas de sufrimiento. Nosotros no vamos a ver a los santos hincados frente al ícono de Cristo, dándose golpes y diciendo, por mi culpa, 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 por mi culpa. Jamás, porque eso no nos lleva a la salvación. Las lágrimas de los santos es cuando los santos se ponen en su privacidad, en privacidad, a solas con Dios, frente al ícono de Cristo, y reconocen que a pesar de todos las pasiones que nos rodean, que nos llenan, de todo lo que desafortunadamente como humanos tenemos, defectos, no quería usar esa palabra, pero bueno, a pesar de todo esto, la misericordia de Dios actúa y nos sana, y nos salva, y nos empuja a la santidad. Y entonces los santos comprenden la acción divina en ellos mismos, que es imposible sostener las lágrimas. Entonces, el llanto de los santos es un llanto de amor puro. Es un llanto de la comprensión plena de la misericordia divina de Dios en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Esas son las lágrimas de los santos. Pidamos pues, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñe y nos llene, nos deje comprender su misericordia en nuestra vida. Y permitámonos a nosotros, de nuestro espíritu y de nuestra alma, para comprender la misericordia de Dios y su obra en nuestra vida. ¿Dudas hasta aquí? En el chat había una pregunta que dice: ¿todos los sacerdotes son confesores en la ortodoxia? No, hay sacerdotes que no pueden ser confesores. Digo, todos podemos aspirar a ser confesores, pero es solamente el arzobispo da bendiciones especiales. Vamos. Insisto, esto no es un tema de méritos, ¿eh? Aquí no hay meritocracia. Aquí no hay de que, ya soy padre espiritual y soy superior a ti. La Iglesia Ortodoxa no tiene esas cosas. Y si algún sacerdote por ser padre espiritual se siente así, no juzgo a mi hermano sacerdote.
¿Qué? ¿Sin qué? Sin raspar rodillas. Ay, no, perdónenme. Perdónenme. No, no, no quiero hacer eso. No cualquiera puede ser padre espiritual. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que un padre sea confesor? Es que no hay como un requisito, no hay como una lista de requisitos o de pasos a seguir para ser confesor. Es un tema meramente con el arzobispo. O sea, si el arzobispo ve en ti las cualidades para ser padre espiritual y confesor, pues te hace padre espiritual y confesor. Hay lugares, hay parroquias o hay comunidades o metrópolis incluso, donde es tanta la cantidad de gente que todos los padres son padres espirituales para poder cubrir las necesidades parroquiales. Entonces, sí entendí lo de las comillas, pero no hay como un requisito. Es meramente un diálogo, un trabajo personal entre tú como sacerdote y tu obispo, tu arzobispo, que ellos son los que definen y designan eso. ¿Preguntas? García García, ¿de dónde eres, García García? Estoy en el camino y proceso para ser sacerdote. Tienes a nuestra Santa Madre Protectora de México, en tu liga. Soy de Guatemala, pero vivo en New York. Ah, o sea que te está guiando el obispo, su gracia, Ocios. Mis respetos para su gracia, Ocios. Es un excelente misionero y un gran ser humano. Ah, un tema, perdón. Les voy a quitar unos minutitos más de su tiempo. Un tema que se me había olvidado. Rapidísimo. Respetemos a nuestros sacerdotes, hijos, por el amor de Dios. No me quiero enojar. Padre Josué, si ves que me empiezo a exaltar, por favor, contrólame. No me pagues el internet porque si no me enojo más, se pone peor la cosa. Pero se están dando situaciones. Ay, ya me estoy enojando. Se están dando situaciones en las que hay gente hablando de otros sacerdotes. Donde hay personas que se atreven a decir es que el sacerdote tal padre o tal diácono o tal persona es así y es asá y es aquí y es acá y... Perdón, la Iglesia Ortodoxa nos enseña a no juzgar. Y si yo como sacerdote procuro no juzgarte a ti, no me juzgues a mí. Digo, a mí no me ha juzgado, gracias a Dios, pero sí a mis hermanos sacerdotes. Hasta ahorita no me ha tocado. Bueno, sí, muchas veces, pero en este momento no estoy en esa situación. Somos sacerdotes, somos diáconos, somos servidores de Dios, pero también somos humanos. Cometemos errores, muchos. Pero eso no les da a nadie derecho, a nadie, de juzgarnos. Y espero esto llegue, por eso también el TikTok es importante. Esto tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Hay una frase que dice nuestro Señor Jesucristo a sus sacerdotes: vayan y preséntense en una casa. Si en esta casa no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies, porque ni siquiera el polvo es digno de tocarlos. Y el día del juicio, esa casa punto. Traten bien a sus sacerdotes, porque sus sacerdotes los bendicen y sus sacerdotes los llevan a la salvación. ¿Quién más puede ofrecerles? Por gracia divina, no por mérito. Insisto, nuestra iglesia no es meritocracia. ¿Quién más por gracia divina puede ofrecerles
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más que un sacerdote, con la bendición obviamente de nuestro arzobispo. Entonces, démosle respeto a nuestros sacerdotes. Todos. Que no conocemos la batalla espiritual que esté viviendo ese sacerdote. Entonces, ¿con qué derecho lo juzgamos? Ya, porque si no me voy a enojar más. ¿Cada cuándo abre una sesión acá en TikTok para... Ay, qué necesidad hay de poner esas cosas en las motos y en los carros, ya, Dios mío, llamar la atención. Uy, este, ¿cada cuánto abre sesión acá en TikTok para no perdérmelas? Mira, por lo pronto, todos los martes de 7:30 a 9. Ya son 9:08, pero bueno, de 7:30 a 9 todos los martes. Hoy empezamos un poquito tarde por un tema técnico, pero de 7:30 a 9. Sí, ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Hemos encontrado. Espérenme un segundo. Ya. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Bueno, terminamos aquí, dejémoslo aquí. Que el Señor los bendiga y los guarde. Acá en TikTok me están pidiendo la bendición. Que el Señor les bendiga y les guarde, brille su rostro sobre ustedes y les conceda su paz y les conceda también la salvación de su alma. Estamos en contacto, hijos. Comuníquese conmigo esta semana a partir de, bueno, estos días. A partir de mañana voy a estar fuera, voy a estar ocupado. Tengo un compromiso. Voy a estar en la Ciudad de México de domingo a sábado. Sí, a sábado. Sí, el viernes tengo compromiso con la misión de San Nicolás. Bueno, no, a ver. De miércoles a sábado voy a estar en la Ciudad de México. Lunes, martes y miércoles voy a hacer Trimeron. Es otro tema que hablaremos después. Por lo tanto, no voy a estar disponible. Lunes, martes y miércoles. Mañana al sábado tampoco voy a estar, o sea, pueden hablarme lo que necesiten, pero voy a estar ocupado. Eh, entonces, mándenme mensaje, háblenme, excepto lunes, martes y miércoles. Esos días, aunque me manden mensaje, no les voy a responder. Háblenme, comuníquese conmigo. Para los que son ortodoxos y los que quieren ser ortodoxos, que sean o que hayan decidido o que ya hayan platicado conmigo para ser padre espiritual, para hablar, para ver el tema del ayuno y de la confesión. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Buenas noches, saludos, bendiciones.